Primero, es un agrado poder participar con ustedes en este ciclo de webinar, ¿cierto?, para profesionales de la educación que organiza la Facultad de Educación y Universidad de las Américas para este mes de marzo. Mi nombre es Beatriz Bustamante, soy profesora de la universidad, trabajo también en la Escuela de Educación, y básicamente este taller se titula Creación de un libro de clases en Excel, ¿ya? Si bien hoy están en donde están los datos, ¿cierto?, en línea, por así decirlo, en donde se suben los materiales, en donde se suben las notas, etcétera, ¿cierto? Siempre es bueno que nosotros mantengamos y manejemos un respaldo, porque ya conocemos un poco la tecnología, que a veces falla, ¿cierto? Entonces siempre nosotros debemos mantener un elemento. Y en esto Excel también nos facilita mucho la vida, porque después si tenemos que generar informes, ¿cierto? Con Excel los podemos hacer de manera rápida, simplificando nuestro trabajo, ¿cierto? Y muchas veces ahorrando el tiempo que siempre es escaso, ¿ya? Incluso si nosotros bajamos los datos que están disponibles en plataforma, es posible que podamos trabajarlos de igual manera, y entonces la gracia es que también podamos poder manejar esos datos en Excel, ¿sí? Ok, entonces antes de comenzar, bueno, para comenzar les voy a compartir pantalla, vamos a trabajar directamente en Excel. No voy a tener una presentación porque quiero ir mostrando paso a paso cómo vamos construyendo. Ustedes después puedan revisar si gustan la grabación, ¿cierto? Y puedan ir también haciendo las cosas paso a paso. Si ahora les es posible ir haciendo las cosas paso a paso junto conmigo, sería ideal, ¿ya? Para que vayamos trabajando. Entonces, como les decía, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos nuestro Excel, ¿cierto? Nosotros generalmente tenemos acceso al listado de estudiantes, puede que tengamos acceso al listado de estudiantes desde esta plataforma, ¿cierto? Educativa, y nosotros podamos bajar los listados de los estudiantes. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, a ver, espérame, qué sucede cuando nosotros descargamos los listados de estudiantes? Generalmente viene el nombre completo, ¿cierto? Así como todo junto. Y algunas veces viene el primer nombre eh, en, en este listado, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, tengo este que yo bajé desde nuestra plataforma educativa. Entonces, si ustedes se fijan, aparece el nombre completo. Entonces, a mí a veces para generar el reporte, para generar, ¿cierto? Este listado que a mí me sirve y poder ordenar a los estudiantes, este nombre así completo no me va a servir. Entonces yo a veces lo quiero separar por apellido, por nombre. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Si lo tengo en Word, el listado, ¿sí? Simplemente no voy a escribirlo uno por uno, sino que voy a tomar el listado completo que tenga, ya sea en Excel, en Word, y lo voy a pegar en una hoja en blanco. ¿Sí? Yo lo copié y aquí voy a pegar. ¿Sí? Simplemente pegué. Entonces, voy a considerar solo los elementos. Aquí yo tengo mis nombres completos, está junto el apellido y el nombre. Pero ¿qué pasa si yo quisiera ordenarlos por nombre? No los voy a, no los voy a separar uno por uno, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar las herramientas de Excel. Nuevamente por el momento solo tengo el listado, no he escrito nada más, entonces voy a seleccionar el listado de todos los estudiantes, ¿ya? Y ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí a datos, a la pestaña datos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar nombres de apellidos.
Presiono la pestaña Datos y hago clic con texto en columnas. Se me despliega esta pestaña, ¿ya? Entonces me fijo que diga delimitados, presiono siguiente, y aquí me pregunta, ¿cuál va a ser el elemento que separa las palabras? Algunas veces es una coma, algunas veces es un espacio, algunas veces es un punto. Aquí nosotros podemos colocar, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que separa el apellido del nombre? Es el espacio. Entonces aquí lo que yo le digo es que cada vez que hay un espacio, tienes que separar, ¿sí? Presionamos siguiente y finalizamos. Y si se fijan, Excel automáticamente me separó los apellidos de los nombres. No tengo que estar escribiendo uno por uno. Si tengo 45 sería demasiado trabajo, ¿ya? Antes del apellido, aquí había un espacio y por eso hizo esta separación. Roxana Duazán, levantar la mano, dígame. ¿Podrías repetirlo? Porque se pegó en un momento cuando hiciste para separar los espacios, por favor. Ningún problema, vuelvo a repetir. Gracias. Ustedes me dicen si se pega, si no escuchan, o Sí, si es que justo definitivamente... se pegó y cuando volvió ya estaban separados los niños, entonces por eso, por favor. No hay problema. Ustedes me van Gracias, diciendo si necesitan que repita, ¿ya? gracias. Ya. Seleccionamos todo, pestaña datos, texto en columnas. Me fijo que diga delimitados. Siguiente. Selecciono lo que está separando, ¿cierto? Las palabras, en este caso las está separando un espacio, ¿sí? Si la estuviera separando una coma, coloco coma. Si ustedes se fijan, aquí donde dice Ponce Sebastián, si ustedes se fijan, hay un espacio delante del apellido, ¿cierto? Lo podemos identificar porque está como corrido el apellido, ¿ya? Entonces, vamos a ver después lo que sucede. Entonces, selecciono espacio y presiono siguiente. Y finalizar. Aquí, ustedes se fijan, ya me separó los apellidos de los nombres. ¿Qué sucedía aquí donde yo les decía eh, eh, que había un espacio delante del apellido? Como había un espacio, considera ahí como una palabra, hace la separación. Pero yo selecciono ambos y los puedo mover. ¿Sí? Selecciono y sin soltar, hago clic sin soltar cuando está en el mouse ahí se convierte en estas 4 flechitas y ahí lo muevo, ¿sí? Lo puedo mover hacia donde yo quiera. Ya tengo mi listado de los estudiantes. Mire, ¿qué sucede aquí? Tengo un estudiante que tiene 2 nombres. Seguramente quizás ustedes van a tener, en el listado les van a aparecer los 2 nombres o los 2 apellidos, ¿cierto? Apellido 1, apellido 2. También no lo escribo todo. ¿Qué hago? Vamos a utilizar una fórmula. En el caso de que existieran 2 apellidos y 2 nombres, lo que vamos a hacer, vamos a juntar los 2 apellidos en un espacio y los 2 nombres en otro espacio. En este caso voy a juntar los 2 nombres en ese espacio y para eso voy a utilizar la función concatenar. ¿Qué es la función concatenar? Nos permite juntar elementos y que aparezcan todos en una sola celda. Por ejemplo, voy a poner igual. ¿Por qué? Porque es una fórmula. Escribo
concatenar. Y si ustedes se fijan ahí, la descripción que aparece dice, une varios elementos en uno solo. ¿Sí? Entonces escribo concatenar, abro paréntesis. Y aquí me va diciendo, ok, ¿qué es lo primero que va a colocar? ¿Ya? Voy a juntar esta celda, que es donde está el primer nombre, ¿cierto? Punto y coma. Si coloco inmediatamente el segundo nombre, me los va a dejar juntos, sin separación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un espacio entre medio. Entonces, ¿cómo coloco el espacio? Siempre entre comillas, lo que sea texto, comillas, espacio, cierro comillas. ¿Sí? Punto y coma. Y ahora sí hago clic sobre la celda que tenga el segundo nombre o el segundo apellido. Cierro paréntesis. Presiono Enter y automáticamente me juntó los dos nombres. ¿Sí? Esto yo lo puedo hacer y lo puedo arrastrar para todas las celdas, si que todos tuvieran dos nombres, lo podría hacer y arrastrar y no tendría ningún problema. ¿Ya? Como en este caso tienen un solo nombre, no aparece más. ¿Ya? Pero lo puedo hacer con los nombres, con los apellidos, si necesito juntar dos datos en una celda, también lo puedo hacer. Si todo lo que yo necesite juntar, lo puedo hacer con la función concatenar. ¿Ya? Voy a colocar. Ok. Ok, ya tenemos nuestro listado de estudiantes. Entonces, ahora vamos a comenzar a darle forma a nuestro libro de clase. Entonces, primero vamos a ordenar, ¿ya? Vamos a ordenar a estos estudiantes. ¿Me escuchan? Sí. Me avisan, por favor, si se pega, porque me está diciendo, vamos a mostrar orden personalizado. Y aquí entonces nos da a elegir, le vamos a decir, tienen que decir, todo aquí yo lo puedo ordenar por apellido. Hola, Beatriz. Te O por perdimos. nombres. Beatriz, no sé si me escuchas, te perdimos. De la A a la Z, de la Z a la A. Beatriz, A ver, se volvió ¿sí? a pegar. ¿Me escuchan ahí? Sí, pero no se escucha, pero ¿cómo llegamos al ordenar? Ahí quedamos Es que te perdidos. perdimos. Ya, Sí, no se preocupen, repito. Ya, vamos seleccionando, lo que les decía, seleccionamos todo. ¿Sí? Pestaña inicio, selecciono ordenar y filtrar.
¿cierto? Despliego el listado y escojo orden personalizado. Aquí después, cuando nosotros tengamos más datos, vamos a poder ordenar según el dato que nosotros queramos, ¿ya? Por el momento, le vamos a decir primero que mis datos tienen encabezado, es decir, tienen un nombre, la columna tiene un nombre. Y le vamos a pedir que ordene por apellidos o por nombre. Le vamos a decir que ordene por apellidos, de la A a la Z. Si es que existieran dos niños con el mismo apellido, entonces vamos a agregar nivel. Si hay dos apellidos iguales, le vamos a decir que después ordene por los nombres. Ponemos aceptar y automáticamente ya tenemos ordenados a nuestros estudiantes. ¿Sí? Ok. Vamos a dejar un poquito más lindo este libro de clases porque así está como un poquito feo, ¿cierto? Para cambiar el ancho de las columnas, lo ubico siempre entre dos columnas. Si ustedes se fijan, el mouse cambia. Hago clic y sin soltar, arrastro al ancho que yo quiera. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar los números. Le voy a poner 1, 2, 3, pero no voy a seguir más abajo, ¿ya? Si tengo 45, no voy a seguir enumerando hasta el 45. Lo que voy a hacer, y Excel es muy inteligente, selecciono los 3 primeros números. Si ustedes se fijan, el mouse cambia la forma a una cruz negra. ¿Lo ven? ¿Sí? Y cuando lo tengo ahí, tengo dos opciones. Arrastro hasta el último estudiante y se coloca automáticamente en la numeración. O perdón. O la otra opción que tengo es 3, selecciono nuevamente las 3 y cuando está negrita la cruz, hago doble clic rápido y automáticamente los enumera, ¿cierto? Hasta donde lleguen los datos. No sigue numerando hacia abajo, sino hasta donde llegan los datos. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros primeros datos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hagamos nuestra hoja de asistencia, ya que estamos en clases online, ¿cierto? Estamos en Zoom, en Meet, tenemos que descargar nuestro listado de asistencia, ver quiénes estuvieron presentes y quiénes no. Vamos a hacer nuestra primera hoja de asistencia. A ver, aquí me dice, el sistema distingue apellido del nombre. Danor, ¿en qué sentido distingue apellido del nombre? El sistema lo que hace, identifica las columnas en las que están y que yo les puse apellido y nombre. O sea, si yo le puedo dar el nombre al que quiera la columna. Ah, ya, o sea, sí, eso es lo que preguntaba, si lo distinguía, por qué los puso los apellidos primero y después los nombres. Ya, entonces tú Podría dices que haber puesto yo separa los por nombres columna. primero. Lo que Ya, pasa es que el listado que yo tenía en el Word, estaban primero los nombres. Cuando yo los ok, separo, si quiero poner primero los nombres, no tengo ningún problema. Miren, qué bueno que me hiciste esta pregunta. Ya supongamos que yo ahora quiero dejar los nombres primero y no los apellidos. ¿Qué hago? Selecciono toda la columna, me coloco acá arriba, hago clic ya, sobre la letra, y si ustedes se fijan en el mouse, cambia a estas 4 flechitas. Cuando están esas 4 flechitas, lo traslado a la columna. Hago clic sin soltar y puedo ordenar, dejar primero los nombres y después los apellidos. ¿Sí? Pero el orden no cambia. O sea, si yo lo quisiera ordenar por orden alfabético, primero los nombres y después los apellidos, tengo que irme acá a ordenar y filtrar, orden personalizado, y coloco primero los nombres.
Y después coloco los apellidos. Y ahí los ordenó por el nombre. Ordenó alfabéticamente por el nombre. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Veo algunas caras Sí. como de duda, ¿no? Ya. ¿Qué hago con esa columna que me quedó ahí? La elimino. Botón derecho, eliminar. Y se corre todo. ¿Ya? Ok. Entonces, como les decía, vamos a hacer nuestra asistencia. ¿Sí? Nuestro libro de asistencia, porque después siempre nos preguntan cuántos vinieron, cuántos asistieron en la semana, cuántos asistieron en el día, cuántos asistieron en el mes, y uno no se va a poner a contar uno por uno. ¿Ya? Entonces aquí Excel va a ser nuestro amigo. ¿Ya? Vamos primero a colocar las fechas. Podríamos nosotros tener clases todos los días, si es que hacemos a un mismo curso varias asignaturas, ¿cierto? Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que la ponemos el lunes 08 del 03, 09 del 03, 10 del 03, pero yo no voy a seguir así hasta completar el mes. No. Ustedes los 3 primeros los escriben y el resto hacia el lado. Hacemos lo mismo. Lo arrastramos hacia el lado, miren. ¿Se dan cuenta? Y automáticamente Excel nos rellena. Ahora, ojo, obviamente aquí vamos a tener nuestros sábado y domingo, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado y domingo los podemos pintar en gris, si los queremos dejar, o eliminamos sábados y domingos. Es su decisión, como ustedes lo quieran dejar. ¿Ya? En este caso los vamos a dejar en gris, entonces cada 5 yo los voy a ir pintando en gris. ¿Sí? Y ahí yo lo puedo ir colocando. Ya, si son 2 días por semana, ya, esto fue, si es que fueran todos los días, automáticamente Excel lo hace. Voy a deshacer lo que hice. ¿Qué pasa si yo tengo 2 días a la semana? Ok, tengo clases, supongamos, los martes y los miércoles, ¿cierto? Entonces, en marzo estoy mirando el calendario. Los martes y los miércoles, entonces tengo el 09 de marzo y el 10 de marzo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los otros días? Tengo el 9, el 10, el 16 de marzo y el 17 de marzo. ¿Tengo que seguir así todas las semanas? No. Ya le di el patrón a Excel, que vaya saltando una semana y considere martes y miércoles. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el 2 más. El 23 de marzo y el 24 de marzo. Selecciono todos. No, en justo ese ejemplo, ahí no, martes y miércoles juntos no me los toma, porque si yo sigo, 23, 24, 30 del 03 y el 31 del 03, ahí sí, ahí me los tomo. ¿Se fijan? Cuando yo voy haciendo, ahí me tomo todos los días seguidos. No, vuelve a repetir. Si me funciona con un día a la semana, ¿sí? El 9 de marzo, después el
16 de marzo, después el 23 de marzo, hago los 3 primeros, y Excel va haciendo el resto, con un día a la semana, ¿sí? Con 2 días a la semana, no lo toma por 2 días, pero tenemos una solución. No, aquí igual tenemos que facilitar la vida, ¿cierto? Esa es la idea. Tengo martes, o sea, tengo el primer día y el otro día era el 10 de marzo. Lo hacemos abajo. Perdón. El 10 y el 17 de marzo. El 24 de marzo. Ok, los arrastro. No caigan en desesperación. Tengo esos 2 días. Entonces después simplemente los voy colocando. Los puedo ir colocando uno al lado del otro. Pero aquí lo que hago es copio, pego, pero cuando pego, selecciono este listado de opciones y escojo ese, que se llama transponer. Salen unas flechitas hacia abajo. No sé si logran mirarlas. Que salen unas flechitas así como con un ángulo, que es esa opción. Cuando le hago eso, automáticamente las pone en línea, en las filas. Si están en columnas, las pone en filas. Si están en filas, las pone en columnas. Entonces los pego y transpongo. Pego y transpongo para no tener que estar copiando y mirando el calendario uno a uno. O sea, hice que Excel automáticamente hiciera el cálculo de qué días corresponden, ¿cierto? El día martes, el día miércoles, y después lo voy transponiendo. No sé si podrías funcionar esa solución. ¿A quién me preguntó de los 2 días? A Carmen Gloria. Yo tengo otra consulta, no sé si puedo hacerla. Sí, por favor. Ya, mira, pasa que en este contexto de conexión a distancia tenemos que registrar varias asistencias durante la jornada, primer, segundo, tercer, cuarto periodo del mismo día. ¿De qué ¿Sí? manera podemos facilitar ese registro con Excel? Y ese registro de asistencia, ¿ustedes lo descargan en Excel o simplemente ustedes tienen que ir tiqueando? No, tenemos un Excel que los profesores van llenando así, hora por hora de cada alumno. Uf. En realidad no lo hice yo, lo hizo mi UTP. Sí, pero ustedes cuando hacen las clases, ¿las hacen por Zoom? Claro, hacemos las clases por Zoom, pero por ejemplo, quinto básico tiene primero educación física con un profe, después tiene historia con el otro profe, después, entonces, ir llenando ese formulario o ese registro con diferentes profes, porque Juanito o Pepito se conectan en la primera hora, pero después educación física no se conectó, y después sí. Entonces, ese registro es el que estamos llevando ahora. ¿Cómo se puede facilitar con...? Sí, no, es que yo te estoy haciendo estas preguntas primero para entender cómo tienen los datos, porque si es así como manual o lo tienen ustedes en registro. Entiendo que cada profesor hace un registro de quién se conectó, ¿cierto? Claro, cada profe jefe tiene su registro, su sistema, en realidad. Ya. Entonces, cada profesor de asignatura tiene la clase, tiene su registro con los nombres que corresponden o con los nombres que los estudiantes se conectan. No, cada profesor jefe lleva el registro de asistencia de su curso. Entonces, los profesores de asignatura que le hacen a ese curso en la jornada tienen que ir reportando la asistencia de los chicos y el profe jefe lo llena. Ah, ya. Podemos hacerlo también aquí. Aquí podríamos hacer una hoja semana 1. Así, podríamos tener solo un libro de asistencia
¿cierto? En Excel, entonces aquí le cambiamos el nombre primero a la hoja, semana 1, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí entonces podríamos poner, pensando que a ver, estoy tratando, en mi cerebro estoy tratando como de organizar la información para poder pasarla al Excel, porque se puede hacer, ¿ya? De hecho, por eso quiero Se, que veamos el tema de la asistencia. se podrían Nos, crear disculpa, se podrían crearla, en vez de semana, podrían ser día. En el libro marcar abajo cada día y en la hoja general grande podría ser el horario. Entonces ir por bloque, anotando hacia el lado cada asignatura. Entonces quedaría como en vez de semana 1, día 2, día 3, hasta el día final del mes. sí, lo que pasa es que quedaría muy grande aquí, después se nos llenaría de hojas, si lo hacemos Claro, por pero día. solamente sería mover hacia el lado, no creo que ocuparía tanto espacio, y vamos por día, entonces la cambiaríamos solo una vez, y quedarían todos los bloques, por ejemplo, hacia el lado, ¿Sí? algo así, educación, o ir poniéndolo por bloque o por nombre de asignatura, lenguaje, matemática, educación física, y ir registrando con diferentes clasificaciones. Llega tarde, justifica, atrás, está presente a la hora, con una denominación así, similar. No sé, son un ejemplo. Yo tengo un registro de asistencia, a ver, que quizás les pueda servir, ¿dónde lo tengo? Aquí. A mí se me ocurre, pero yo no lo haría así como lo están pensando. A ver, les voy a compartir este Excel. Ya, es como por clases, clase a clase, podríamos decir por día, ¿ya? Y entonces abajo existe la nomenclatura, presente, ausente y si tiene falta justificada. Y lo va a contabilizar, ¿ya? Ahora, como es por bloque, ya se me ocurrió. Vamos entonces a idear este libro de clase, ya que me presentó la inquietud, y asumo que muchos ya tienen esa inquietud, hacerlo por bloque. Vamos a idear este libro de clases por bloque, o esta asistencia por bloque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los nombres de los estudiantes aquí, como en general son 45, etcétera, ¿cierto? Y eso no va a variar. Y en las columnas vamos a colocar los nombres de los estudiantes, y en las filas vamos a ir colocando los bloques. ¿Para qué? Para que no se nos extienda tanto el libro aquí, ¿ya? Porque si lo hacemos una hoja diaria, ya en un puro mes tenemos 20 hojas, ¿sí? Entonces va a ser un poco complejo después estar manejando el libro de clase. Disculpe. Pero lo podemos hacer aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a juntar los nombres de los estudiantes para que aparezca. Ya los ordenamos, los vamos a dejar ordenados por apellido o por nombre. A ver, aquí ustedes deciden. Apellido. Pero apellido mejor. Ya, ordenémoslo entonces al tiro por apellido. Por apellido. Ah. Ay, ¿qué pasó? Ya me voy a dejar de compartir. Sí. Hoy se... Espérenme que se me pegó el Excel. Deme un segundito.
Uy. Ya, ahí sí. Tuve que cerrar el Excel. Ya, ahora sí. Ahora podemos continuar. Problemas técnicos, perdón, perdón. Ya, ahora sí. Entonces me decían que los vamos a ordenar por apellido. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar primero, vamos a ordenarlos todos primero por apellido. Los seleccionamos, ordenar y filtrar, orden personalizado. Mis datos tienen encabezados, por lo tanto lo ordenamos por apellidos y luego por nombres. Presionamos aceptar y quedaron por apellidos ordenados. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar nombres y apellidos con la fórmula concatenar. Esto lo tenemos que hacer porque los habíamos separado, ¿ya? Entonces vamos a dejar primero el apellido, punto y coma, espacio, punto y coma, nombre, cierro paréntesis, y tengo todos los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero hacer es colocarlos todos acá arriba, ¿sí? No voy a estar arrastrando uno por uno. Entonces lo que hago es, los copio, los pego, los copio. Como están con una fórmula, los voy a pegar sobre lo mismo, pero le voy a decir que conserve solo los datos. Porque cuando es fórmula y los cambio de celda, ¿cierto? Mueve todas las celdas. Entonces copio los datos. Entonces ahora yo hago clic y están solo como nombres. Ya no hay ninguna dificultad. Y ahora sí, si no tengo ninguna fórmula de por medio, los copio, los voy a pegar, pero voy a desplegar esta lista de opciones. Y ahora le voy a decir que no los quiero en columnas, sino que los quiero en filas. Y para eso hago clic aquí, en esta fórmula de transponer. Y si ustedes se fijan, me puso aquí todos los nombres hacia el lado. ¿Ya? ¿Para qué hice eso? Voy a borrar esto aquí para que no nos confundamos. Voy a eliminar aquí. Vamos a ir limpiando. Entonces yo aquí tengo todos los estudiantes, pero también si los dejo así va a quedar muy largo. Entonces les voy a poner en el texto que estén los nombres así, acostaditos. ¿Sí? ¿Para qué? También para tener una mejor visual. Aquí las celdas me quedaron como bien gorditas. No las voy a ir cambiando una por una. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono todas las celdas que yo quiera modificar el formato, ¿cierto? Y miren, me voy a colocar entre las dos celdas y hago doble clic y ajusto el tamaño de la celda al tamaño de los valores que tiene puestos. Entonces aquí yo ya tengo todos mis estudiantes, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poder poner, por ejemplo, el tema de los bloques. ¿Sí? Entonces,
El primer bloque, yo no, a ver, tengo por aquí el horario de mi hija. Aquí está. Ya, entonces, por ejemplo, voy a usar el horario de mi hija, ¿ya? Los días lunes, va a tener lenguaje, después tiene matemática, tiene historia, tecnología y orientación. ¿Sí? El día martes, lenguaje, ciencias, historia, matemática, educación física. El miércoles, matemática, inglés, religión, lenguaje. El jueves, matemática, artes, música, ciencias. Y el viernes, educación física, inglés, lenguaje. ¿Sí? Aquí tenemos el horario. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, súper bien. Sí. Ya, hicimos el horario. Aquí tenemos nuestro horario semanal. ¿Algo así es lo que ustedes necesitan? Discúlpeme, me encantó el horario. Ah, qué bueno. El año pasado nosotros llevamos súper. una planilla, tal como decían, pero era extremadamente larga y venía las asignaturas arriba, pero fue un caos. Y este año también está como similar, quieren llevar una sola, pero aún así nos ajusta bien. Ya. Y me encantó esto. Sí, cuando nosotros generemos una planilla Excel, yo siempre les recomiendo ver qué queremos, cuál es la información que tenemos, y en base a eso tratar de organizarla primero en nuestra cabeza, porque si llegamos y hacemos, ¿cierto? Nos vamos a encontrar después en la práctica, cuando la estemos utilizando, que no es fácil de utilizar, ¿ya? Entonces, yo aquí puse lunes, martes, entonces si yo quisiera puedo agrupar aquí todas las celdas y le pongo combinar y centrar. Entonces quedan todas las de lunes ahí. Todas las que son de martes, combinar y centrar. Miércoles, combinar y centrar. Jueves, combinar y centrar. Viernes, combinar y centrar. ¿Sí? ¿Cómo me quedaron abajo para que queden más lindas? Es simplemente un tema estético. Aquí arriba le pongo que esté centrada en el medio. ¿Sí? Y aquí entonces ya tengo mi libro de clases para la asistencia, pero todavía no hemos hecho nada. Pongámoslo un poquito más bonito. Le vamos a poner bordes. Entonces yo voy a seleccionar. Ahí seleccioné. Le vamos a poner todos los bordes. Podríamos, el día lunes, como yo combiné las celdas, simplemente selecciono lunes y arrastro, entonces el día lunes le vamos a poner bordes más gruesos y le podríamos poner un color para ir distinguiéndolos por color. El día martes podríamos ponerle, o dejarlo blanco, pero le ponemos el borde grueso. El día miércoles lo ponemos nuevamente azul, celeste, con borde grueso. El día jueves, el borde grueso, y el día viernes, nuevamente azul con borde grueso. Ya, aquí tengo mi libro, entonces yo puedo comenzar a colocar, ¿cierto? Si están presentes.
Si están ausentes, simplemente coloco una P, una A, ahí yo puedo crear mi nomenclatura, ¿cierto? O una J si es que están justificados. Disculpe, ¿Sí? ahí, por ejemplo, si supongamos que el alumno esté presente en 3 asignaturas, ahí se podría colocar como presente, o sea, más o menos como llevar un orden. Si ya estuvo 3 veces, supongamos que no se conectó en matemática, no se conectó en historia, pero sí en tecnología, orientación y lenguaje, ese alumno quedaría presente. Es como una... Establecer un criterio ¿Ya? del niño. Perfecto. Claro, un criterio. No sé si eso lo ¿Ya? podríamos colocar abajito o al lado. Ya. Como... Como una simbología. Lo podemos colocar, no se preocupe, mire. Voy a insertar la fila, simplemente me coloco en la fila que está inmediatamente abajo, porque cuando yo inserto una fila, la inserta arriba. Entonces, insertar. 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 Le puse insertar solo para que tuviera como el... Le vamos a poner los bordes y le vamos a poner el borde grueso. Ya. Vamos a trabajar entonces después la función para que nos cuente, una función condicional se llama, para que si tiene 3 de esas, esté presente, ¿sí? Quede presente el día completo. Exacto, exacto, ¿ya? Entonces, pero esa es una condición. Entonces nosotros primero simplemente tenemos que ir llenando. Yo, aunque no estaba preparada, yo tenía los datos ahí puestos simplemente, conservo valores. Voy a pegar. Justito. Me voy a pegar otros para que sean distintos, ¿cierto? Estoy llenando simplemente para que podamos hacer el cálculo, ¿ya? ¿Y cómo se puede hacer, por ejemplo, que quede una pestañita y ahí se despliega, por ejemplo, no estar escribiendo la P, o la A, no sé. Existe como una pestañita que se pone al lado y uno presiona. ¿Cómo se hace eso? Sí, esos son valores, sí, eso se puede hacer. Uno predetermina los valores con los que puede llenar. Pero yo personalmente, si vamos a poner solo P y A, yo les recomiendo teclearla, es mucho más rápido, porque son menos clics. Pero después, pues después lo explica como... Sí, ya, sí, no hay ningún problema. Yo después le explico, porque claro, después si, no sé, pues, son oraciones o son elementos que nosotros queremos llenar automáticamente, eso sí se puede hacer, ¿ya? Pero en este caso de la asistencia, yo siempre les recomiendo solo P y A, ¿ya? Y que ustedes las vayan tecleando, ¿sí? Entonces, ya, entonces aquí ustedes me decían que querían colocar, si eran más de 3, que quedara presente en el día, ¿ya? Voy a insertar una más porque entonces vamos a necesitar primero contar cuántas presentes tuvo el alumno en el día, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la función contar.si, que es una función con una condicional. Entonces, escribo igual contar.si, abro paréntesis. ¿Dónde va a contar? Yo quiero que cuente aquí, ¿cierto? Punto y coma. Ok, cuenta. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a contar? Que va a contar todas las que tengan la letra P. Da igual si es mayúscula o minúscula, igual la va a contar, ¿ya?
cierro paréntesis y aprieto Enter. Entonces cuenta automáticamente que tiene 5. Esto, no lo hice antes, pero antes que ustedes lo llenen, cuando ustedes tengan aquí el libro de clases construido, la hoja, porque esta va a ser como la hoja de la semana, ¿cierto? Entonces ustedes copien la hoja, mover o copiar, crean una copia, ponen aceptar. ¿Para qué? Para que obviamente después tengan la hoja para la semana siguiente y no tengan que estar haciendo todo de nuevo. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo hacer primero una hoja, dejarla con todas las funciones listas y después la copian nomás. Y no tienen que estar repitiendo las funciones cada vez. Entonces las funciones las van a escribir solo una vez. ¿Sí? Ay, no le puse enter. Igual, contar punto sí. El rango, punto y coma, que sea la P. Ok. Entonces aquí me cuenta 5. Y esto no lo voy a escribir todas las veces que tengan los estudiantes. Simplemente lo arrastro hacia el lado y cuenta. ¿Sí? Y desde se fijan automáticamente me cuenta cuánto afirma. Y abajito entonces vamos a hacer la función condicional. Ustedes me decían, si tiene más de 3, que tenga 4 o 5 o que tenga 3, 4 y 5. 3 tendrían que ser, porque como son nones, 3. Ya, 3 entonces. Entonces, voy a poner igual. Vamos a hacer la función condicional. Si, abro paréntesis. Y aquí la prueba lógica es, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces, si esta celda de aquí arriba, es decir, aquí donde está el 5, yo hice clic, ¿cierto? Que sería la celda de 8. Si esa celda es mayor que 2, ¿cierto? Porque, o sea, mayor que 2 significa que puede ser 3, 4 o 5, ¿cierto? ¿Qué va a suceder si es mayor de 2? Punto y coma. Aquí yo, si esa función se cumple, si es mayor que 2, ¿qué sucede? Quedaría presente. Entonces, Ya, sí. le vamos a poner una P, ¿cierto? Y si no se cumple, o sea, si no es mayor de 2, va a quedar A, ¿cierto? Punto y coma. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Y automáticamente me dice que está presente. Puedo arrastrar. Habría que colocar a uno con letra A para que se dé la condición, porque quedarían todos presentes. Ya, aquí, por ejemplo, este va a tener pura A. Ya. Ahí hay uno con A. Ah, pero aquí entre tanta P y A no voy a saber cuál es el A, ¿cierto? ¿Cuántos asistentes tuve? Difícil. ¿Cómo los destaco? Voy a seleccionar aquí lo que me interesa, ¿cierto? Que sería la asistencia diaria. Voy a poner título al tiro. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar esta fila y me voy a ir acá a formato condicional. Y vamos a resaltar las reglas, perdón, vamos a resaltar la celda que contenga la letra A, ¿cierto? ¿Y de qué manera la vamos a resaltar? Aquí me da opciones, la puedo resaltar con rojo, claro, ¿cierto? Así como la vemos, o podría ponerle verde, o podría ponerle amarillo, ¿sí? Aquí es decisión de usted, o puedo poner un formato personalizado, ¿cierto? Y aquí yo elijo de qué color, el borde, el relleno, por ejemplo, le voy a poner morado, y la fuente va a ser blanca. Aceptar. Y se fijan que me resalta automáticamente las A.
Ok. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Esto sería por una semana, ¿no es cierto? Sí. Ya, Pero perfecto. ustedes lo hacen una vez y después copian la hoja. Y repita, claro, hay que repetir por 4 semanas. Sí, pero entre hacer esto y estar pasando un libro que tiene 20 No, hojas, sí. No, de todas maneras. ya. Y ahora vamos a lo que también al colegio a veces le importa, la estadística, ¿cierto? Bueno, eso lo pueden ustedes replicar después entonces en cada uno de los días, en el horario que ustedes quieran. Si quieren, les comparto después este archivo de Excel para que ustedes Sí, lo por guarden. favor. Sí, por favor. Vamos a cobrar derechos de autor. Mientras no le ponga una clave, no hay problema. No, la idea es compartirlo. Por ahí en el chat me preguntaban dónde vamos a publicar estas grabaciones de estos talleres. Los vamos a publicar en nuestro sitio Escuela Abierta, ¿ya? Así que ahí después los van a poder, no van a estar inmediatamente mañana, pero sí dentro de la próxima semana lo más probable es que ya estén disponibles, ¿ya? Pero yo sí me comprometo a enviarles esto entre hoy o mañana. Y si no se los envío, me envían por favor un correo porque tengo súper mala memoria. ¿Ya? Yo quiero Dígame. agradecerle porque lo encontré. Disculpe. No, yo quería hacer una consulta. Sí, está súper bueno el libro digital, pero quería saber cómo, por ejemplo, poder filtrar notas. Porque, por ejemplo, en mi caso, la asistencia, yo no tengo problema con la asistencia porque en mi colegio entran los inspectores y ellos ven este tema maravilloso que lo podría compartir, pero yo como profe, por ejemplo, tengo que filtrar y mandarle a mis colegas, no sé, los estudiantes descendidos de sus cursos. Entonces, para no estar así uno por uno, fijándome ya, este tiene un 3, este tiene un 2, este tiene un 4, tantos porcentajes, eso igual se puede hacer con fórmulas, me imagino, si se puede hacer esto. Sí, Sí, contar sí. sí. Con contar No es sí. necesario, ni siquiera es necesaria una fórmula. No tan solo contar, sino que como filtrar. Por ejemplo, tengo el listado de arriba abajo con todas las notas y solo filtrarlas como descendidas, por ejemplo. No te preocupes, mira, te vas aquí bueno, seleccionas la celda, supongamos el título, y te vas a ordenar y filtrar, y colocas filtro. Y entonces aquí tú puedes poner a los que están en P o a los que están en 5. ¿Qué es lo que hace el filtro? Va a tomar todos los valores que estén en la columna y te va a decir todos los valores que hay en la columna. Entonces, tú ahí puedes seleccionar los datos. Mira, yo acá no creo que hoy día alcancemos a ver esto de las notas, pero lo podemos hacer otra sesión, no tengo ningún problema y lo generamos. Pero mira, yo por ejemplo aquí tengo un listado de notas. Voy a poner nota 1, nota 2. Supongamos que tú tienes algo parecido, ¿cierto? Aquí. Ya, me voy a ordenar y filtrar, filtro, y me aparecen todas las notas que hay en esa columna. Entonces yo podría seleccionar, no sé, en este caso el 4.3. ¿Quién tiene el 4.3? ¿Sí? Si yo quisiera aquí mirar, ¿te fijas? Puedo ir seleccionando las notas. Ok, quiero ver todos los que tienen sobre 6. Selecciono solo las notas que están sobre 6. Perfecto. Sí, para no seleccionarlas por una. Yo no sabía cómo se hacía. Bacán, te pasaste. Y ahí tú las seleccionaste, entonces las tomas, las copias en otra hoja o se las manda y no hay problema. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con este libro de clases porque hay que hacer la estadística. ¿Cuántos vinieron? Yo uso la versión Office 365, por si acaso. ¿Sí? Pero esto sirve para en todos los Excel, en las mismas funciones, las mismas fórmulas. ¿Ya? Ok.
como tengo hacia el lado, voy a tener que hacer la estadística hacia acá. Entonces, aquí vamos a poner asistentes totales diarios. Entonces, vamos a usar la función suma. Igual, suma, abro paréntesis, y voy a seleccionar, yo aquí estoy con el teclado, estoy arrastrando simplemente, no quiero tanto. Ahí, selecciono solo lo que quiero contar, cierro paréntesis, y aprieto Enter. Ah, perdón, ¿verdad que estamos con letras? Vamos a poner igual contar.si en la misma función. Contar.si, abro paréntesis, selecciono todo el rango que quiero contar, punto y coma, abro comillas y le pongo que me cuente los presentes, en este caso. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, para esa clase lenguaje, tuve 55 asistentes. Si ustedes se fijan, moverme por este libro de clases, como tengo tantos estudiantes, me cuesta, ¿cierto? Ahí se me desaparecen algunas columnas, ¿cierto? Y me tengo que estar devolviendo. ¿Qué hago para visualizar y no perder la vista? Vamos a inmovilizar algunas celdas. ¿Cómo pasó las columnas a las filas? Ah, ya, no hay problema. Después lo voy a repetir, Ana. De todas formas, recuérdame, ¿ya? Ok, ¿cómo vamos a inmovilizar? Yo lo que voy a hacer que la columna de nombres, aunque yo baje, no desaparezca, y que las asignaturas, ¿cierto? Y los días no se me desaparezcan aunque yo me mueva. Entonces me tengo que ubicar en esta celda que está justo en el borde de los nombres y de las asignaturas, es decir, la celda en la que se va a comenzar a mover. Y me voy a ir aquí a vista, pestaña vista, inmovilizar paneles. Entonces, como están los paneles inmovilizados, yo aunque me mueva hacia abajo, el nombre de los estudiantes no se mueve. Y si me muevo hacia el lado, tampoco se mueven las asignaturas. Discúlpeme, ¿dónde estaba ese panel? Pestaña vista, inmovilizar. Bueno, aquí ahora me sale movilizar paneles porque ya los tengo movilizados, pero ahí dice inmovilizar paneles. Gracias. Ya, ok. Entonces, ya inmovilicé, entonces ahora sí puedo ver el tema de las asistencias totales, ¿cierto? Ya, hice la fórmula que me contara y yo simplemente arrastro, ¿sí? Para saber cuántos asistieron a la clase de orientación, cuántos asistieron a tecnología, etc. ¿Y cuántos asistieron en el día? ¿Cierto? Sigo arrastrando. ¿Sí? Entonces en el día asistieron en total hubo 55. ¿Sí? Ok, ¿y cuántos no vinieron? Porque aquí conté los presentes. ¿Ya? Uno. Aquí hay uno porque lo destacamos, ¿cierto? Pero Excel también nos ayuda a contar rápido. Y ni siquiera tenemos que escribir de nuevo la fórmula. Miren, ¿qué voy a hacer? Me coloco en una de estas celdas y la voy a copiar acá al lado. ¿Qué pasó? Fíjense acá arriba que la primera celda, la que dice 55, dice desde C3, es decir, desde aquí hasta BF3, que sería esa, ¿cierto? En cambio, esta que dice 54,
dice de D3 a BG3, porque se corre, toma el rango y lo corro 1, toma el rango y lo corro 1, ¿sí? Cada vez que yo corro, se va corriendo. ¿Cómo evito que esto se corra? O sea, que yo una vez que lo copie, Hay que el rango no cambie, lo voy a fijar. ¿Con qué lo fijo? Me voy a colocar aquí en donde está el Signo rango peso. y le voy a colocar el signo peso, ¿sí? A la columna, solo la columna, es decir, solo delante de la letra. Entonces, así cuando yo lo mueva hacia el lado, no se va a mover ese rango en el que está contando, lo va a dejar fijo, aunque yo me mueva hacia el lado, ¿sí? Y aprieto Enter. Y entonces yo ahora cuando lo corro hacia el lado, mantiene el rango, ¿sí? Y entonces lo único que tengo que hacer aquí es cambiar la P por la A. Y me va a contar los ausentes. ¿Sí? Y arrastro. Entonces, si ustedes se fijan, salta aquí automáticamente que 17 no vinieron a tecnología. Entonces ahí hay que ver qué está pasando. ¿Sí? Tenemos automáticamente la estadística y tenemos la estadística diaria. Y podemos hacer la estadística por estudiante una vez que termine la semana. ¿A cuántas clases vino este estudiante, Lucas Acevedo? ¿A cuántas clases vino? Entonces vamos a contar. Contar punto sí, porque son letras, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? Y aquí lo vamos a usar el mouse y el teclado. Entonces le vamos a decir que cuente esos presentes, que cuente ese presente, presionando la tecla control y selecciono con el mouse. Control, selecciono con el mouse. Control, selecciono con el mouse. Control, selecciono con el mouse. ¿Sí? Para que no me considere el resultado final del día. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Ah, perdón. Me faltó algo importante. Punto y coma. ¿Y qué va a contar? Las letras P. Ah, ya. Espera. Contar punto sí. Y abro los rangos. Ahora sí. Espero que resulte. Punto y coma. P. Ya, lo que tendría que hacer es contar punto sí. Abro paréntesis. Y selecciono los totales. Si los toma. Ah, no los toma porque está con los criterios. A ver. ¿Por qué no los toma? Porque están separados. Cuando yo selecciono distintas celdas, los separa por punto y coma. Y en este caso, en la fórmula, el criterio yo lo defino por punto y coma. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya, entonces, contar. Ah, no, pues, fácil. Estoy puro cuenteando. Aquí como nosotros ya contamos a cuántas clases vino este estudiante, entonces ahora simplemente sumo. Entonces, igual, suma, abro paréntesis, y voy a contar S y S. ¿Sí? Cierro paréntesis, y ahí cuento. Entonces, aquí me sale 5 porque es la única que hemos contado, ¿cierto? Pero si yo tomo esa fórmula,
¿cierto? Si yo tomo esa fórmula, me está contando los mismos 5, también tiene 5, y aquí automáticamente me aparece que asistió a 10 clases esa semana. Si yo sigo contando acá abajo, me va a seguir sumando a cuántas clases vino esa semana, ¿sí? Entonces yo después podría perfectamente hacer un reporte del estudiante a cuántas clases asistió, y lo arrastro para el resto de los estudiantes. Entonces puedo tener una estadística por estudiante y saber automáticamente qué estudiantes no están asistiendo a clase, qué estudiantes están faltando más, ¿cierto? Y entonces ahí yo puedo comenzar a poner el tema de las alarmas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? La de la pestañita. Ya. Gracias por acordar. El tema de las pestañitas. ¿Y cómo Aquí, se arrastran los nombres que lo pidió otra colega? ya. Gracias por acordarme. Ok, los nombres, vamos con los nombres. Aquí estaban con filtro. Si yo, de repente me llega un Excel, yo aquí ya ni me acuerdo dónde puse el filtro de notas. Si de repente me llega un Excel con filtros y yo no sé dónde está el filtro, ¿cierto? ¿Qué hago? Le voy a sacar los filtros y automáticamente vuelven todos los valores, ¿ya? Entonces me voy a ordenar y filtrar, saco el filtro y automáticamente vuelven todos los valores. Y si quiero ponerle filtro, le vuelvo a poner filtro, pero ya no tengo que estar adivinando dónde está el filtro, porque a veces mandan los Excel filtrados y uno no sabe dónde está el filtro, ¿cierto? Y empezar a buscar uno por uno. Yo lo más rápido es sacar el filtro y volver a colocar, ¿ya? Ok. Voy a copiar estos nombres. Los voy a llevar a cualquier hoja. Los voy a copiar aquí, ¿sí? ¿Cómo los paso así en columna a la fila? Voy a seleccionar los nombres, los copio, me ubico donde los quiero colocar, los pego, pero al momento de pegarlos, aquí en las opciones, despliego las opciones de pegado y utilizo este símbolo que se llama transponer, que es una hoja con flechas. ¿Sí? Le pongo transponer y automáticamente me traslada todos los nombres a la fila. Y aquí lo único que hice yo después es cambiarle el sentido al texto para que no quedaran así, sino que quedaran hacia arriba. Entonces le coloco cómo quiero poner el texto. ¿Sí? Y después puedo ajustar la celda y queda todo bonito. Y ahí quedan los nombres fácilmente. Me refería a las pestañas cuando le quiere colocar más de una alternativa, Sí, no la de sí, filtro. sí, lo sé. Lo que pasa es que una persona me había preguntado cómo cambiaban los nombres, cómo los transformaba de columna y los pasaba a la fila. Ahora vamos para allá a cómo insertar los valores para que aparezcan las pestañitas. Ya, De todas maneras, a mí me sirvió. Porque yo también sí. le digo, súper bien. No se preocupe. Vamos a usar esta misma. Ya, supongamos que tengo yo aquí los nombres, entonces yo quiero... no sé, a ver, ¿qué podríamos colocar? Letras nomás, letras, coloquemos con letras nomás. A, B, C, D. Lo que tengo que hacer yo es escribir el listado en alguna parte de la hoja, porque voy a tener que decirle, da estas opciones, ¿ya? Entonces, generalmente uno las deja ocultas, pero en este caso las voy a poner así, para que lo podamos ir mirando.
Espérenme. Ahí. Ahí estoy. Ya. Entonces escribo ahí las alternativas. Y me voy a ir a me voy a ir a datos, ¿sí? Lista desplegable, déjeme, es que no. Datos. Voy a seleccionar esta fila, validación de datos. Hago clic y me dice cualquier valor. ¿Dónde está? No, hago clic primero aquí. Donde quiero colocar la pestañita, ¿cierto? Donde quiero que se despliegue. Que se me despliega esta de validación de datos. ¿Qué voy a querer que coloquen? Si quiero que coloquen solo números, por ejemplo, si hago una pregunta y que coloquen solo números, o que coloquen decimales, que coloquen una fecha, o lo puedo hacer personalizado. ¿Sí? Y aquí en fórmula, yo voy a seleccionar la lista que yo quiero que se coloque. Cualquiera de esas. ¿Sí? Aprieto Enter. Y le pongo aceptar. A ver, espérenme. Lista personalizada. Ahí está, lista. Ahí está. Perdón, no era personalizada, era lista con celda desplegable. ¿Sí? Y entonces me pregunta dónde está la lista que yo quiero, la selecciono, Enter, y le pongo aceptar. Y ustedes se fijan que automáticamente, independiente si yo arrastro esa celda, está fijada esa lista, ¿sí? Donde están los valores que yo quiero que se desplieguen. Pongo aceptar. Entonces yo aquí en esta celda voy a tener que elegir la C. Si la arrastro con valores, me arrastra con el valor que yo puse, pero puedo cambiarla. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he hecho eso, puedo irla arrastrando. O, cuando voy a generar la lista desplegable, selecciono toda la lista, o todos aquellos que yo quiera que tengan esa lista desplegable, nuevamente a validación de datos, lista, le digo dónde está, Enter, y pongo aceptar. Y todas las celdas que yo seleccioné quedaron con ese menú desplegable. Ah, ok. Ya, pero es ahí donde escribió el ABCD, eso después uno lo tiene que ocultar, ¿no es cierto? Puedo ocultarlo, O lo puedo ocultar y no se ¿ya? ve la columna. ¿Ya? Ah, ok. Lo puedo ponerlo en blanco. Uno generalmente lo que hace lo pone en blanco en un sector donde no se utilice. Ah, ok, ya. Porque esa lista va a quedar ahí para siempre. O sea, yo no voy a poder eliminar esa lista si... ¿Y cómo lo pongo en blanco? Buenas tardes. Buenas tardes. No vi cómo lo puso en blanco. Selecciono la celda y le pongo que la letra
sea blanca. Ah, ya, gracias. Ujú. ¿Sí? Bien, no sé si tienen más Gracias, gracias, dudas. gracias, gracias, gracias. La verdad, sí, para las listas de asistencia es poco útil. Yo por eso les decía, para las listas de asistencia es mucho más rápido apretar P, apretar A, que estar ahí, ¿cierto? Con la Pero lista desplegable. para una evaluación sí sirve. Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, aquí nosotros uno puede darle muchas utilidades. En realidad, yo cuando estaba en el colegio usaba Excel, tenía mi libro de clases, tenía las notas, entonces después al final del semestre decían ya hay que sacar promedio, hacía la fórmula en Excel y en 3 minutos tenían los promedios listos y puestos en el libro de clase. Entonces, de verdad que Excel nos facilita demasiado, demasiado la vida, ¿ya? La verdad es que yo tenía muchos más elementos, pero da que la hora, ¿cierto? No los vamos a revisar hoy, pero los dejo pendientes para una próxima sesión. En abril se viene otro ciclo, ¿ya? Entonces, ya sé a dónde tengo que ir para abril, entonces nos vamos a enfocar en el tema de las notas, ¿ya? Ahora ya hicieron el libro de clases de la asistencia, y obviamente les comparto el archivo, no tengo ningún problema en compartirlo para que ustedes lo puedan tener, o después lo puedan ejercitar y ustedes hacer su propio libro de clases, ¿ya? Y la grabación va a estar en, permítanme compartirles el enlace. Ahí sí. La grabación va a estar aquí, en el sitio Escuela Abierta, ¿ya? Yo creo ya mucho más seguro la próxima semana, ya creo ya estaría disponible, ¿ya? Lo que sí les pido ahora, aunque vi que el profesor Adrián ya le había consultado, si es posible que ingresen a este link que le estoy dejando y coloquen las ciudades de las que están ustedes participando, este que dice menti.com. ¿Dónde está? Que no lo, ¿en el chat? En el chat. Y además está decirle que, bueno, cualquier duda, consulta que tengan respecto del uso de Excel, me pueden escribir, no tengo ningún problema, en la medida de lo posible yo les voy a responder. Le pide un código, pero para entrar al menti.com. No debiera, a ver. Dice, ¿de qué ciudades? Ah, ya, directamente. Entonces, Sí, no, es escribir la ciudad. listo. Ya, porque así también después lo van a publicar ahí en redes de dónde fueron las ciudades que participaron. Lo que les decía, ustedes me pueden escribir si tienen cualquier duda, ahí está mi correo, debustamante@outlook.cl. Entonces, cualquier duda, consulta que tengan, yo me comprometo ya mañana, más seguro, a mandarles el archivo Excel para que ustedes puedan tenerlo, ¿cierto? Y ir viendo el tema de las fórmulas y todo eso, ¿sí? Lo bueno es que, dígame. Es que se me quedó pegado el submit, o es así, porque lo cliqueo y no pasa nada en la encuesta. Queda como un corazoncito. Sí, a mí no me pasa nada. Ya lo voy a hacer de nuevo entonces, a ver si. Tiene que seleccionar este enlace que está en el chat, lo copia y lo coloca en el navegador. Ah, ya, no lo puedo hacer ahí mismo. Ah, ya. No permite hacer el enlace directo. Ya, gracias, profe. No hay problema. Beatriz. Dígame. Muchísimas gracias. Yo creo que hay pocos talleres online
que son tan útiles para el día a día de uno como profe. Sí, como que muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá que haya una segunda clase, un segundo taller, para poder seguir aprendiendo Excel, que nos facilita la pega en el fondo. Sí, me alegro que de verdad sea útil, porque es la idea, y es la idea también que ustedes vayan adquiriendo herramientas, no solo para hacer clases, ¿cierto? Que uno puede utilizar varias aplicaciones, sino que también para nuestra labor docente, lo que es la administración de los datos y todo eso. Entonces, súper importante. Yo, como les decía, para fines de abril, el tema está programado hacer otro taller de Excel, pensando en las notas, ¿ya? Y después viene otro pensando en la elaboración de informes. O sea, vamos a tener nuestra asistencia, vamos a tener nuestro informe, nuestras notas, y vamos a hacer informes automáticos también para poder hacer el tema de Excel, ¿ya? Bueno, hemos llegado al fin del webinar. Les agradezco a todos la presencia, los dejo invitados al webinar de mañana, que es de pizarras digitales. Bueno, les vamos a estar haciendo llegar las fechas cuando lo hagamos en abril, ¿ya? Y pueden visitar el sitio Escuela Abierta, también ahí están las grabaciones de otros webinars, de otros talleres que hemos realizado, y van a encontrar el respaldo también de esta sesión. Así que ningún problema, estamos en contacto entonces, nos vemos.